familia. Es tiempo de adorar al Señor. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Familia, abraza a Jesús. Danza para Él, gózate en Él. El gozo de su salvación es nuestra fortaleza. En tiempos de crisis es cuando queremos levantarnos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impide avanzar, avanzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Para Cristo, con toda tu familia. Él es digno de esta alabanza. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. A danzar. A danzar. Tú eres fiel, Señor, te adoramos, Jesús. Gracias. He aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral y su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos diga que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que danzamos, que somos redimidos, saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebra y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba, somos lo que celebramos. Somos uno, somos un pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, solo delante de su presencia.
gózate, alégrese su corazón hoy y adore al que vive para siempre, a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 a danzar. Amados hermanos, siento el mayor gozo dirigirme a ustedes con un tema que tal vez no lo hemos tratado a profundidad, pero que lo estamos viviendo en una realidad muy grande. Se trata de un tema tal vez desconocido para muchos: el ayer y el hoy de la Iglesia de Jesucristo. Tomemos como base de esta predicación Mateo 16, 18. Dice la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré está en un futuro. ¿Qué va a edificar el Señor? Una iglesia. Una iglesia llena de poder, tan especial que esa iglesia va a llevarnos a meditar cómo se fue edificando, cómo fue creciendo a pesar de las adversidades, a pesar de las persecuciones, a pesar de las apostasías, pero el Hades no prevalecerá contra ella. Esta iglesia de Jesucristo la vamos a estudiar hoy, en el ayer y en el hoy. El ayer de la iglesia primitiva. Encontramos algunas características de esta iglesia en Hechos 4, 32, 35. Los primeros cristianos, los primeros convertidos a la fe en Jesucristo, todas las cosas para ellos eran en común. Vendían sus propiedades y la daban a los apóstoles para dar a los necesitados. De tal forma que no había entre ellos ningún necesitado. La influencia del amor de Cristo por sus discípulos, por sus apóstoles, daban como resultado la generosidad de los primeros creyentes, el dar sin egoísmos, el dar sin esperar, solo que el dolor de uno era el dolor de todos.
La necesidad de uno era también la necesidad de todos. Entonces, la iglesia primitiva comenzó y la iglesia primitiva nos dejó grandes huellas para que los cristianos, los que hemos creído en esta iglesia de Jesucristo, no solo profesemos nuestra fe con sinceridad, sino también con el anhelo y la esperanza de que todos estamos alrededor de Cristo y Él en medio de nosotros. Pero esa iglesia que comenzó tuvo épocas muy terribles. En el año primero después de Cristo y los primeros 100 años después de Cristo, en esos primeros siglos, todo el pueblo judío estaba bajo el imperio romano. Los emperadores persiguieron la naciente obra de Jesucristo. Morían los creyentes. Derramaban sangre en los ruedos del circo. Había angustia, dolor y muchos gritos de desesperanza. Pero las puertas del infierno no pueden contra la iglesia de Jesucristo. Pensemos un momento cuántos entre cadenas y encarcelados esperaban la muerte. ¿Cuántos salían a la arena para ser devorados por las fieras? Antes morir que renegar de la fe en Jesucristo. Salían a la muerte cantando himnos de gloria a Jesucristo. Salían a la muerte a ser decapitados, a ser despedazados por las fieras, pero siempre con la mirada en el cielo, con la mirada en Jesucristo, daban fe de que Jesucristo es eterno, de que la iglesia de Jesucristo también es eterna. Hubo gobernantes, emperadores como Nerón, sanguinario, cruel, Diocleciano, Justiniano y muchos otros, celebraban grandes fiestas en el circo. Según fuese el número de condenados a muerte, entraban los mártires a entregar su vida. Levantando sus manos al cielo, dejaban llegar la muerte. Así pasaron los primeros 100 años después de Cristo. Y tenemos que afirmar nuevamente, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Muchos mártires entregaron su vida
Muchos mártires sufrieron las torturas más espantosas. El dolor y la angustia no aparecían porque el poder de la fe los llevaba sin obstáculos a entregar su vida. Así, mis queridos hermanos, comenzó la Iglesia de Jesucristo, y aquellos emperadores pensaban que terminarían con esos cristianos, que los perseguirían hasta exterminar la Iglesia. Veamos entonces qué pasó. Algo inesperado para todos esos crueles emperadores. Los discípulos de Jesús no se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles comenzaron a predicar. Recibieron el poder del Espíritu Santo, y así lo dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, comenzadas las primeras persecuciones romanas, dejaron conocer a los discípulos a un Saulo de Tarso, romano, perseguidor cruel de la Iglesia de Jesucristo. Buscaba a los creyentes para pasarlos por la espada. ¿Por qué? Solo por ser seguidores de Jesús. Y comienza la Iglesia, el tiempo de las persecuciones, y estando ellos en Jerusalén, llega Saulo de Tarso, arresta a Esteban, le da muerte, para dolor de los cristianos. Seguían muriendo, pero no desmayaban. Yendo Pablo entonces por el camino en busca de cristianos, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor lo derribó con su poder de su caballo, y Pablo cayó a tierra arrepentido del mal que estaba haciendo a los cristianos. Y sus últimas palabras fueron: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor lo llamó a la predicación de la iglesia. Y observemos, hermanos, que a pesar de la muerte de Esteban, a pesar del susto, miedo que tenían de que llegara Saulo a cometer más muertes, seguían proclamando, hermanos, seguían proclamando
las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y Pablo entonces se convierte y comienza a regar el evangelio por todas partes del mundo conocido. Así que fundó iglesias en Éfeso, en Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Laodicea y Filadelfia. La palabra de Dios comenzó a correr como río de agua viva. Las persecuciones no limitaron la obra de la iglesia. Las persecuciones no privaron del placer de entregar el evangelio. Las persecuciones facilitaron que la iglesia se expandiera por todo el continente asiático. Éfeso fue la primera iglesia que recibió el evangelio. Y leemos en los Hechos que el Espíritu Santo, y en Apocalipsis también, que el Espíritu Santo a cada iglesia le dio a conocer sus cualidades y sus defectos, y les ayudó con inspiración divina a programarse en la predicación del evangelio. Vinieron entonces las muchas conversiones y comenzaron a llenarse las iglesias de muchos discípulos, y comenzó la obra de Jesucristo a crecer, robusta, fuerte y eterna, porque la palabra de Dios comenzó a correr como río de agua viva. No sé si nos quede muy claro la primera parte de mi intervención. El ayer de la iglesia, ese ayer cruel, ese ayer de sufrimientos, ese ayer de muchos muertos, dio fuerza para que la iglesia de Cristo creciera con poder. Hoy, la iglesia de Cristo, enfatizo en la palabra de Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hoy la situación de la iglesia, a raíz de la pandemia que se ha establecido en el mundo, la iglesia también ha crecido. Hermanos, las familias han buscado de Dios. Las familias han recibido la palabra de Dios en sus hogares. ¿Cuántas iglesias se han constituido en esta época? Cientos de familias han aceptado a Jesucristo durante este tiempo.
No es que Dios haya mandado el virus. Él ha permitido solamente para llamar a la humanidad al arrepentimiento, a la búsqueda del Todopoderoso y al abandono de vidas inútiles. Pero la iglesia se ha multiplicado. Me he dado cuenta de que las familias están sedientas de la palabra de Dios. Que las iglesias, en el momento en que restablezcan los cultos unidos, van a notar que mucha gente nueva pisará los umbrales de la iglesia y llegarán arrepentidos a darle gracias a Dios porque sus vidas prevalecieron a pesar de las muertes, a pesar de las enfermedades, a pesar de todas las imposiciones del gobierno, pero llegan nuevamente a engrosar las filas de los creyentes, amantes, fieles a la iglesia de Jesucristo. Los medios de comunicación han expandido por todas partes el número de muertos, el número de enfermos, el número de hospitalizados, el número de gentes contagiadas con el virus. Pero tenemos la certeza, mis queridos hermanos, de que a la puerta de ningún creyente ha llegado la enfermedad, ha llegado el mal, porque está escrito en la palabra: no tocarán su puerta las plagas. Recordemos el pueblo de Israel en Egipto, las 10 plagas. Todas las puertas y los dinteles de la casa de los creyentes estaban ceñidos con la sangre del Cordero, y allí no entraba la muerte. Todas las familias hebreas tenían el apoyo, la protección inmutable del poder de Dios. No esperaban la muerte, pero esperaban que pasara la muerte. Y todas las familias hebreas daban gracias al Creador. Todas las familias hebreas veían las plagas, pero sentían la protección de Dios. Observemos, hermanos, que desde aquella época, muchos miles de años antes de Cristo, ya el sentir de Dios era que su iglesia se fuera formando y tuviera una realidad en Jesucristo, para decir siempre: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia de Cristo es como su Creador, es eterna. Las iglesias fueron cerradas, pero muchas casas abrieron sus puertas para la predicación de la palabra de Dios.
Cada lugar se convirtió en una iglesia, porque donde hay un creyente, hay iglesia. Cada casa es un templo, donde corre la palabra de Dios como ríos de agua viva. El Espíritu Santo, asistiendo en cada lugar que se invoca el nombre del Señor, para iluminar las tinieblas en los tiempos de crisis. En estos tiempos de crisis, mis hermanos, nos ampara, nos guarda el poder de Dios. La fe en Jesucristo sigue adelante. Hoy estamos convencidos de que Jesucristo cuida su iglesia, de que Jesucristo ama su iglesia, que Jesucristo ama sus creyentes y que por eso nos ha dado vida eterna. Todo creyente en Cristo Jesús, fiel y verdadero, tiene vida y vida en abundancia. Así lo dice el Señor. En Habacuc, capítulo 3, verso 2, encontré esta cita que me parece preciosa. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu palabra, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia con tu pueblo. Señor Jesús, yo te doy gracias en este momento. Señor Jesús, siento quebrantarme al estudiar esta temática de tu obra redentora, Señor. Tu iglesia será vencedora por la eternidad. Tu iglesia, Señor, siga multiplicándose. Tu iglesia siga llenándose del poder del Espíritu Santo. Llena, Señor, a tus fieles. Llena, Señor, a tus fieles del poder del Espíritu Santo, para que seamos testigos del poder de Dios, para que seamos testigos de que la palabra de Dios es poder. Oh Señor, bendiga a mis hermanos que han escuchado esta predicación. Guárdalos, Señor, y téngalos preservados de todo mal. Somos tus servidores, somos tus ministros, somos, Señor, los multiplicadores del Evangelio sobre esta tierra. Jesús, la iglesia está gozosa. La iglesia se llena de gozo porque hemos recibido, nos hemos convencido de que la iglesia de Jesucristo tiene poder, tiene la gracia del Espíritu Santo y durará por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos. La paz de Jesucristo los lleve y los tenga siempre buscando la palabra de Dios. Amén.
tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema. Y todo. Después de haber escuchado una poderosa palabra de parte de Dios, ahora yo te invito a que le entreguemos a Él una ofrenda agradable para Él. En Génesis 22, versículo 14, nos dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Iniciando esta palabra, dice que Jehová probó a Abraham. Hoy la tierra está siendo probada y nosotros en nuestros hogares lo sentimos. Pero también, así como viene la prueba, viene la bendición. Así como Abraham en fe entregó lo mejor y no dudó en darle a Dios lo único que tenía, no se lo negó. Así nosotros en nuestros hogares, lo que tenemos, de lo que tenemos, no se lo vamos a negar al Señor y le vamos a dar lo mejor a Él. Y eso es la invitación que yo te hago hoy. Hoy le vamos a entregar lo mejor al Señor. Y quiero que esa ofrenda que tú hoy entregues a Él, la entregues de corazón, no negándosela al Padre Celestial. En la pantalla tú encontrarás un número de cuenta al cual tú podrás realizar la transferencia. Esa ofrenda, ese diezmo o esa donación, ten por seguro que Dios te la retribuirá al 100 por 1. Dios les bendiga. ¿Estamos todos listos? Sí, Vipe, pero falta el patito Juan. ¡Acá llego! ¡Hormiga, ven! Sí, yo ya llegué, pero falta Lucas. Ay, espera que me faltan las zapatillas. ¡Apurate, Lucas! ¡Ahí viene Mami! ¡Vamos, apuremos! Bueno, que tengo que cantar, ¿eh? Atención. Hola, chicos. Voy a contarles mi historia. Una pesca milagrosa, Juan 21. Dios eligió a 4 hombres. Cuando Dios y ellos niños se fueron y Jesús le dijo para allá. Cuando alejaron la cuerda, había 30 peces. Y cuando cogieron 30 peces, la cuerda estaba pesada y el hombre estaba mirando los peces y el pez miró al hombre. Y cuando se bajaron del barco, ellos calentaron a los peces. Y gracias por estar conectado en Cristo Povera. Gracias por estar conectado a Cristo Povera Villaruz en familia.